Saludos, viajeros y amantes de la aventura. Bienvenidos a Mundipedia. En este capítulo descubriremos un rincón mágico del Atlántico, donde el arte y la naturaleza se entrelazan de una manera única. Ubicada en el archipiélago canario, Lanzarote es una isla que cautiva con su diversidad geográfica y su encanto auténtico. Desde imponentes paisajes volcánicos hasta playas de arena dorada, este lugar tiene algo para todos los gustos. Pero lo que realmente hace que Lanzarote destaque entre los demás es la manera en que la naturaleza y la creatividad humana se entrelazan de manera armoniosa. Sin más preámbulos, déjenme llevarles a través de los rincones más cautivadores y secretos de Lanzarote. Comencemos esta aventura juntos. Comenzamos en Teguise, la antigua capital de Lanzarote. Es un pueblo pintoresco que rezuma historia en cada rincón. Está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. Fundado en el siglo XV, ha mantenido su encanto tradicional y se ha convertido en un destino imperdible para aquellos que buscan sumergirse en la auténtica cultura canaria. Desde sus estrechas calles hasta sus edificios históricos, Teguise es un testimonio de la rica herencia de la isla. Mientras caminamos, nos transportamos a través del tiempo, rodeados de encantadoras casas encaladas con puertas y ventanas de madera. La arquitectura tradicional canaria se presenta en todo su esplendor, creando una atmósfera que nos conecta con el pasado de la isla. Teguise alberga una serie de lugares históricos que no te puedes perder. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, construida en el siglo XV, es un ejemplo impresionante de la arquitectura religiosa de la época. Sus detalles intrincados y su atmósfera serena nos invitan a reflexionar sobre la influencia de la historia en la isla. Teguise es mucho más que un simple pueblo. Es un testamento vivo de la rica historia de Lanzarote y un reflejo de la fusión entre la tradición y la vida contemporánea. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar esta joya en el Atlántico, les prometo que se verán envueltos en su encanto y serán testigos de la autenticidad que Teguise tiene para ofrecer. Nuestra próxima parada nos lleva a El Golfo, el cual es más que un pueblo pesquero, es un oasis de autenticidad en la paradisíaca Lanzarote. Ubicado en un entorno volcánico único, este pequeño pueblo cautiva con su belleza natural y su encanto tradicional. Este pueblo tiene sus raíces en la actividad pesquera, que ha sido fundamental para la vida de la comunidad local durante generaciones. Fundado en el siglo XIX, El Golfo ha mantenido su esencia auténtica, ofreciendo a los visitantes una experiencia auténtica de la vida canaria. Uno de los tesoros más emblemáticos de El Golfo es la famosa Laguna Verde. Si te estás preguntando cómo puedes experimentar la magia del Lago Verde, has venido al lugar correcto. Aunque el acceso directo al lago está restringido, hay miradores estratégicos que te ofrecen vistas espectaculares. Recomiendo visitar durante la tarde, cuando la luz del sol realza los colores del paisaje y crea una atmósfera verdaderamente mágica. El Lago Verde, también conocido como el Charco de los Clicos, es un espectáculo natural único en Lanzarote, situado en la costa oeste de la isla. Este lago hipnótico debe su tonalidad verde esmeralda a la combinación de minerales y algas que lo habitan, creando una paleta de colores que desafía la imaginación. El Lago Verde se formó en el cráter de un antiguo volcán, y su conexión con el océano Atlántico le confiere un carácter único. La mezcla de minerales, especialmente el olivino, en el agua le otorga ese tono verde intenso que lo distingue. A pesar de su aspecto misterioso, el Lago Verde es hogar de una fascinante diversidad biológica. Las algas que prosperan en sus aguas son responsables del tono verde característico. Además, es posible observar aves acuáticas que han hecho del lago su hábitat, añadiendo un toque de vida a este entorno cautivador. Este lugar no solo es un fenómeno natural, sino que también está impregnado de historias y leyendas locales.
Los habitantes de la isla han tejido narrativas que van desde antiguas creencias sobre la conexión del lago con la diosa de la fertilidad hasta cuentos más contemporáneos que evocan la magia y el misterio del lugar. El Lago Verde es mucho más que un capricho geológico. Es un rincón encantado que nos invita a reflexionar sobre la majestuosidad de la naturaleza y la capacidad de la Tierra para sorprendernos. Avanzamos hacia las salinas de Janubio, las cuales son un testimonio de la tradición salinera que ha perdurado a lo largo de los siglos en Lanzarote. Ubicadas en la costa suroeste de la isla, estas salinas no solo son una obra maestra de ingeniería, sino también un espectáculo visual impresionante. Estas salinas tienen raíces que se remontan a mediados del siglo XV, cuando la sal se convirtió en un recurso vital para la conservación de alimentos y la preservación de pescado. A lo largo de los años, la tradición salinera ha sido cuidadosamente transmitida de generación en generación. El agua del Océano Atlántico se canaliza cuidadosamente a través de una serie de estanques poco profundos. A medida que el agua se evapora bajo el cálido sol canario, deja atrás cristales de sal brillante. Una de las características más impresionantes de las salinas de Janubio es su paleta de colores en constante cambio. Desde tonos brillantes de blanco hasta matices rosados y ocres, el paisaje de las salinas es un espectáculo visual que cambia con las estaciones y las condiciones climáticas. Esta vibrante gama de colores crea una sinfonía visual que atrae a fotógrafos y amantes de la naturaleza por igual. Las salinas de Janubio también desempeñan un papel crucial en el ecosistema local. Los estanques de sal proporcionan un hábitat único para diversas especies de aves acuáticas, convirtiéndolas en un punto de observación de aves extraordinarias para los entusiastas de la ornitología. Las salinas de Janubio son mucho más que un paisaje impresionante, son un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro de Lanzarote. Al visitar este lugar único, no solo experimentamos la belleza visual, sino que también te sumerges en la rica historia y tradición que ha dado forma a esta maravilla natural. Continuamos hacia los hervideros, los cuales son una maravilla geológica situada en la costa suroeste de Lanzarote. Este lugar único debe su nombre al espectáculo hipnotizante de las olas del Océano Atlántico chocando contra la rugosa lava solidificada de antiguas erupciones volcánicas. Imaginen columnas de agua que parecen hervir y vaporizar mientras se estrellan contra las escarpadas formaciones rocosas. Es un espectáculo impresionante de la naturaleza en su máxima expresión. La isla es una maravilla volcánica, formada por la actividad volcánica a lo largo de los siglos. Los hervideros son un testimonio vivo de este pasado volcánico, donde el magma fundido se encontró con las aguas del océano, creando estas formaciones únicas y dramáticas. Como en muchos lugares de Lanzarote, la influencia de César Manrique se hace evidente incluso en los hervideros. Su visión ayudó a convertir a los hervideros en un lugar accesible y seguro para los visitantes, al tiempo que mantenía su esencia salvaje y prístina. Mientras caminamos por los senderos cuidadosamente diseñados, observaremos cómo las olas se embisten con fuerza contra las rocas, creando surtidores impresionantes y salpicaduras que llenan el aire con una sensación refrescante y salina. Además de su belleza visual, los hervideros también desempeñan un papel importante en el ecosistema local. Las piscinas y pozas formadas por la acción del agua sirven como refugio y lugar de reproducción para diversas especies marinas. Es un recordatorio palpable de cómo la vida puede florecer en condiciones aparentemente inhóspitas. Los hervideros en Lanzarote son una parada obligada para los amantes de la naturaleza. Avanzamos hacia el volcán Bermeja, el cual es un testimonio vivo de la tumultuosa actividad volcánica que ha dado forma a este paisaje único. Este volcán se destaca como uno de los elementos más destacados de la topografía de la isla. Lo que hace al volcán Bermeja particularmente interesante son sus características únicas.
desde su cono bien definido hasta las capas de lava solidificada que marcan las diferentes erupciones a lo largo del tiempo. Cada aspecto de este volcán cuenta una historia fascinante de la evolución geológica de Lanzarote. Pero el volcán Bermeja no es solo un fenómeno geológico. Desempeña también un papel importante en la cultura y el entorno natural de la isla. A lo largo de los años, ha sido testigo de cambios en la biodiversidad circundante y ha influido en la vida de las comunidades locales, que han aprendido a coexistir con la actividad volcánica. Si estás pensando en explorar el volcán Bermeja por ti mismo, hay varias rutas de senderismo que te llevan a través de su fascinante paisaje. Sin embargo, es importante tener en cuenta las condiciones del terreno y seguir las recomendaciones de seguridad, ya que aunque este volcán puede parecer tranquilo, la actividad volcánica pasada debe tomarse en cuenta. El volcán Bermeja en Lanzarote es mucho más que una maravilla geológica. Es un testimonio de la historia de la isla, una ventana al pasado volcánico de la región y un recordatorio de la asombrosa capacidad de la naturaleza para transformarse a sí misma. Nuestro siguiente destino nos lleva a la Montaña Colorada, un espectáculo natural asombroso en Lanzarote. Es nuestro punto de partida. Esta montaña, que se traduce como la Montaña Roja, debe su nombre a los tonos rojizos y ocres que pintan sus laderas. Se encuentra en el área de la Jeria, una región vinícola única en la isla, y es el resultado de actividades volcánicas pasadas que moldearon el terreno de una manera verdaderamente espectacular. La isla es parte del archipiélago canario y se formó a través de la actividad volcánica a lo largo de millones de años. La Montaña Colorada es un testimonio vivo de este pasado volcánico y ofrece una visión impresionante de cómo la Tierra puede transformarse a través de la acción natural. Ahora, pasemos a un elemento intrigante de esta historia: las bombas volcánicas. Estas son rocas formadas durante una erupción explosiva, cuando el magma caliente es expulsado violentamente al aire. Al solidificarse durante el vuelo, crean estas formas peculiares y, a menudo, aerodinámicas. Muchas de estas bombas volcánicas se encuentran dispersas en las laderas de la Montaña Colorada, creando una narrativa visual única de la tumultuosa historia geológica de la isla. Mientras caminamos por sus senderos, podemos apreciar la diversidad de colores que la caracterizan, desde los rojos más intensos hasta los tonos más apagados y ocres. Este paisaje es un testimonio de la actividad volcánica pasada, que ha dejado una marca indeleble en la topografía de Lanzarote. Pero la Montaña Colorada no es solo un espectáculo natural. También tiene una importancia cultural significativa en la isla. Los viticultores locales han aprovechado las condiciones únicas de este suelo volcánico para cultivar vides y producir vinos únicos. Esta dualidad entre la naturaleza y la actividad humana agrega una capa adicional de complejidad y belleza a la Montaña Colorada. La Montaña Colorada y las bombas volcánicas que la adornan son un testimonio visual del pasado tumultuoso de Lanzarote. Siguiendo con los volcanes alcanzamos el volcán El Cuervo, el cual es una maravilla natural que se alza majestuosamente en el horizonte de Lanzarote. Ubicado en el Parque Nacional de Timanfaya, este imponente coloso nos ofrece una ventana única para comprender la increíble actividad volcánica que ha dado forma a esta isla canaria. La isla se formó a lo largo de millones de años a través de erupciones volcánicas, y el Cuervo es un testimonio vivo de este proceso. Este volcán es particularmente interesante debido a su forma de caldera, un recordatorio de la intensidad de la actividad volcánica que alguna vez definió esta región. Vamos a dar un paseo virtual por las laderas del Cuervo. Imagina caminar sobre la asombrosa superficie lunar que ofrece este paisaje volcánico. La paleta de colores va desde los tonos oscuros de la lava solidificada hasta los matices más claros de los minerales que emergen entre las grietas. Cada paso nos lleva más cerca de comprender la inmensidad y la belleza única de este rincón de la Tierra.
A pesar de las condiciones aparentemente inhóspitas, la flora y fauna han logrado adaptarse a la vida en este entorno volcánico. Descubriremos cómo plantas resistentes como la siempreviva y líquenes han colonizado estas tierras, demostrando la increíble capacidad de la vida para prosperar en los ambientes más desafiantes. Ningún lugar en Lanzarote está completo sin sus propias leyendas y mitos. El volcán El Cuervo no es una excepción. Historias transmitidas de generación en generación nos hablan de la conexión espiritual de los lugareños con estos majestuosos colosos de piedra y fuego. Este lugar no solo nos muestra la magnificencia de la naturaleza, sino también la resistencia y adaptabilidad de la vida en un entorno tan extremo. Nuestro siguiente destino son las grietas, donde la naturaleza nos sorprende con una maravilla geológica única. Estas impresionantes grietas, esculpidas por la mano maestra de la actividad volcánica, ofrecen a los visitantes una experiencia única y cautivadora. Las grietas de Lanzarote son testimonios de la tumultuosa historia volcánica de la isla. Se formaron a través de flujos de lava que, al enfriarse y contraerse, crearon intrincadas grietas en la superficie. Este proceso geológico único ha dejado un legado visual asombroso. Cada grieta cuenta su propia historia, con formas que van desde estrechas fisuras hasta amplias cavernas. La diversidad de estas formaciones ofrece a los visitantes una experiencia visual fascinante y la oportunidad de explorar un paisaje que parece sacado de otro mundo. Las grietas no solo son maravillas geológicas, sino que también han dejado una marca indeleble en el paisaje de Lanzarote. Las formas negras y retorcidas contrastan con el cielo azul y el océano circundante, creando un escenario visualmente impactante. Estas grietas no solo son cautivadoras a nivel estético, sino que también proporcionan refugio a la flora y fauna local. Pequeñas cuevas y escondites se forman entre las rocas, sirviendo como hábitats únicos y resaltando la adaptabilidad de la vida en este entorno singular. Continuamos hacia nuestro siguiente destino, la Jeria, la cual es una joya vinícola situada en la isla de Lanzarote. Lo que hace a este lugar tan especial es su paisaje lunar y sus viñedos únicos, todos gracias a la creatividad y la innovación de los agricultores locales que han sabido adaptarse a las condiciones volcánicas de la isla. La región fue devastada por erupciones volcánicas en el siglo XVIII, creando un terreno desafiante pero sorprendentemente fértil. A lo largo de los años, los agricultores lanzaroteños han desarrollado técnicas únicas para cultivar uvas en este entorno, creando un paisaje vinícola verdaderamente extraordinario. En lugar de las tradicionales hileras de vides que estamos acostumbrados a ver, aquí encontrarás hoyos excavados en la ceniza volcánica llamados zocos. Cada hoyo está protegido del viento por pequeñas paredes de piedras semicirculares conocidas como piedras de viento. Esta ingeniosa técnica no solo protege las vides del viento y las condiciones extremas, sino que también permite que las plantas aprovechen la humedad del subsuelo. Variedades como la malvasía volcánica, la Diego y la moscatel son cultivadas con esmero en estos viñedos. Estas uvas producen vinos únicos, con sabores y características que reflejan el carácter único del suelo volcánico. Para finalizar nuestra visita recorremos la ciudad estratificada. La ciudad estratificada es una maravilla arqueológica situada en el corazón de Lanzarote. Este asombroso yacimiento revela las capas de la historia que han dado forma a la isla a lo largo de los siglos. Desde los primeros habitantes guanches hasta la influencia europea posterior, cada estrato cuenta una historia única. Para comprender la ciudad estratificada, es esencial sumergirse en la historia de los guanches, los habitantes originarios de las Islas Canarias.
Estos antiguos pobladores dejaron un impacto duradero en la cultura y la arquitectura de la región. A medida que exploramos las capas más profundas de la ciudad, descubrimos los vestigios de las viviendas guanches y sus modos de vida, proporcionándonos una ventana al pasado. Con la llegada de los colonizadores europeos, la isla experimentó cambios significativos. La ciudad estratificada nos ofrece una visión detallada de cómo la arquitectura y la estructura de la ciudad evolucionaron con la introducción de nuevas influencias culturales. Desde la arquitectura hasta los artefactos cotidianos, cada estrato revela una amalgama de culturas que han dejado su huella en Lanzarote. A lo largo del tiempo, la ciudad estratificada ha sido meticulosamente excavada y estudiada para desentrañar sus secretos. La preservación de este sitio no solo honra el pasado, sino que también enriquece nuestra comprensión de la evolución de la isla. La ciudad estratificada en Lanzarote es un testimonio tangible del pasado diverso y rico de la isla. Desde los guanches hasta la influencia europea, cada estrato cuenta una historia única que nos conecta con las raíces de este lugar extraordinario. Llegamos al final de nuestra exploración por la maravillosa isla de Lanzarote. ¿No ha sido simplemente increíble? La magia de Lanzarote no solo radica en sus impresionantes paisajes, sino también en su rica historia, su cultura vibrante y la hospitalidad de su gente. Cada rincón de esta isla cuenta una historia fascinante que merece ser explorada. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Lanzarote, no dudes en sumergirte en su belleza y absorber la energía única que emana de esta isla canaria. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por unirse a nosotros en esta aventura. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros al descubrir los secretos y tesoros que Lanzarote tiene para ofrecer. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte para no perderte futuras exploraciones y descubrimientos. Gracias nuevamente por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo destino. Hasta la próxima, exploradores.